Nunca pensé que una caja vieja de madera pudiera destruir a una familia, pero esa fue exactamente la herencia de mi abuela. Te juro que todavía escucho sus gritos en mi cabeza. Todo empezó el día del funeral. El ambiente estaba pesado, lleno de falsos abrazos y caras de "lo siento mucho", que no sentían nada. Yo estaba en silencio, intentando no romperme por dentro. Mi abuela era la única persona que realmente me había querido en esa familia. Cuando el abogado apareció, todos se juntaron como buitres. El abogado dijo que había que repartir las pertenencias de la abuela según su testamento. Y ahí fue cuando todo se torció. A mis primos les tocaron cuentas bancarias, joyas, propiedades. A mi tío le tocó la casa de verano. Uno por uno iban recibiendo cosas que hacían que sonrieran como si hubieran ganado la lotería. Y entonces llegó mi turno. El abogado me miró y dijo que mi abuela me había dejado una caja personal. Nada más. Una caja. Todos se rieron. Mi prima dijo que seguro era basura acumulada de una señora mayor. Mi tío soltó que mi abuela al final sí tenía sentido del humor, y otro añadió que al menos no me dejó deudas. Yo no dije nada. Solo asentí. Cuando me entregaron la caja, era pequeña, de madera vieja, con una cerradura oxidada. No pesaba nada. Sentí literalmente como el desprecio de toda la sala caía encima de mí. Mi tío me dijo en voz baja que no esperara nada importante, que mi abuela ya no estaba en sus cabales. Yo dije que estaba bien, él respondió que al menos sería fácil de tirar a la basura. En ese momento todos volvieron a reírse. Yo salí de allí con la caja bajo el brazo sintiendo que había perdido algo mucho más grande que una herencia. Pero lo que ellos no sabían, era que mi abuela nunca hacía nada sin razón. Y esa caja no era un chiste. Era una advertencia, esa noche no pude dormir. La caja estaba encima de mi mesa como si me estuviera mirando. Como si tuviera algo vivo dentro esperando el momento correcto para abrirse. Mi familia ya estaría celebrando, seguro, imaginando cómo iban a gastar lo que les tocó, mientras a mí me dejaron ese supuesto desperdicio. Yo repetía en mi cabeza las risas de ellos en el despacho del abogado, cada carcajada me quemaba por dentro. Pero había algo en la forma en que mi abuela organizaba todo lo que me hacía sospechar que aquello no era un error. A la mañana siguiente busqué una forma de abrir la caja sin romperla porque, aunque sonara absurdo, sentía que si la dañaba estaba traicionando a ella. Encontré una pequeña ranura escondida debajo, casi invisible, y ahí vi algo que nadie más había visto. Un número grabado, como un código. Fui a casa de un cerrajero viejo del barrio, de esos que no hacen preguntas. Le enseñé la caja y le dije que necesitaba abrirla sin dañarla. Él me miró raro y me dijo que hacía años que no veía un mecanismo así, que era demasiado sofisticado para una caja sin valor. En ese momento sentí un frío en el estómago. Esperé fuera durante casi una hora hasta que él salió con la caja abierta y me dijo en voz baja que lo que había dentro no era decoración ni recuerdos, que era importante de verdad. Cuando volví a casa y abrí la tapa, lo primero que vi fue una carpeta negra perfectamente ordenada, con el nombre de mi abuela escrito en letras doradas. Y debajo de eso varios sobres sellados y documentos notariales. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a marear. Abrí el primer documento y vi palabras que no entendía del todo al principio, pero luego todo empezó a encajar. Eran escrituras, eran transferencias, eran acuerdos legales antiguos, y todos tenían una cosa en común: mi nombre. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi abuela no me había dejado basura, me había dejado algo que parecía imposible. Pero lo peor llegó cuando vi el último sobre. Estaba marcado con una advertencia escrita a mano que decía: solo abrir si ellos ya han mostrado su verdadera cara. Me quedé congelado porque en ese momento entendí que ella sabía exactamente lo que iba a pasar en el funeral, sabía cómo iban a reaccionar, sabía quiénes eran realmente. Abrí ese último sobre con las manos temblando y lo que encontré dentro cambió todo lo que creía sobre mi familia. Y sobre la herencia entera, lo que había dentro de ese último sobre no era solo un documento. Era una bomba legal preparada con precisión quirúrgica. Empecé a leerlo despacio, intentando entender cada línea, y cuanto más avanzaba más sentía que mi abuela no solo había previsto todo, sino que había jugado una partida de ajedrez en la que todos nosotros éramos piezas sin saberlo. El documento era una declaración notarial complementaria al testamento original, registrada meses antes de su muerte,
Y decía que la distribución que habían leído en el despacho del abogado era solo una parte superficial de la herencia, una especie de pantalla temporal. Sentí un escalofrío porque eso significaba que todos habían celebrado demasiado pronto. Seguí leyendo y descubrí que la caja no era un objeto simbólico, era una llave legal. Dentro de esos papeles estaba el acceso a un fideicomiso oculto, con activos que nadie en la familia conocía, propiedades, inversiones y cuentas que mi abuela había mantenido fuera del radar durante décadas. Pero lo más impactante no era la cantidad de dinero, sino la condición. Yo dije en voz baja que esto no podía ser real, que tenía que haber un error, pero el documento era claro. Mi abuela había establecido que el control total de ese fideicomiso pasaba a mí únicamente si se cumplía una condición específica, y esa condición era observar el comportamiento de la familia tras su muerte y actuar como ejecutor final de su verdadera voluntad. Sentí que me faltaba el aire. En ese momento todo empezó a encajar como piezas horribles de un rompecabezas. La forma en que todos se lanzaron sobre la herencia. Las risas en el despacho. El desprecio hacia mí. Nada había sido casual. Incluso había una carta personal escrita a mano por mi abuela, y cuando la abrí, vi su letra temblorosa pero firme. Decía que siempre supo quién la cuidó de verdad y quién solo estaba esperando su muerte. Decía que la familia no era sangre, era comportamiento. Y luego venía la parte que me hizo cerrar los ojos porque no quería seguir leyendo, pero no pude parar. Ella había dejado instrucciones explícitas para impugnar partes del reparto si yo decidía hacerlo, y pruebas documentales de irregularidades en cómo algunos de mis tíos habían intentado influir en ella en sus últimos meses. Sentí una mezcla de rabia y tristeza porque entendí que mi abuela había estado sola en medio de ellos mientras ellos ya estaban calculando su muerte como una ganancia. Pero lo peor llegó cuando vi el anexo final del documento. Era una lista. Una lista con nombres. Y junto a cada nombre había notas escritas por ella misma, observaciones, comportamientos, decisiones, cosas que nadie más sabía que ella había visto. Y mi nombre estaba en la parte superior del control del fideicomiso, pero también había una última línea que me heló la sangre. Decía que si yo alguna vez mostraba debilidad o intentaba compartir esto sin criterio, todo pasaría a una fundación externa y mi familia perdería absolutamente todo. En ese momento entendí que no solo me había dejado una herencia, me había dejado una responsabilidad imposible. Y justo cuando estaba intentando procesarlo todo, sonó mi teléfono. Era mi tío. Y lo que me dijo en esa llamada cambió el tono de todo lo que venía después. Contesté la llamada sin pensarlo demasiado, pero en cuanto escuché la voz de mi tío, supe que algo no estaba bien. No era la misma voz arrogante del funeral. Sonaba tensa. Casi nerviosa. Me dijo en voz baja que necesitábamos hablar de inmediato, que no confiara en nadie, y que había cosas sobre la herencia que el abogado no había explicado bien. Yo me quedé en silencio unos segundos, mirando los documentos sobre la mesa, y le dije que no entendía de qué estaba hablando. Él respondió que ya habían empezado a moverse, que algunos miembros de la familia estaban haciendo llamadas, contratando abogados por su cuenta, intentando bloquear cualquier movimiento relacionado con la caja. Sentí un golpe en el estómago porque eso significaba que ya sospechaban algo. Yo le pregunté cómo sabía él todo eso, y hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Luego me dijo que no era el único que sabía lo que mi abuela había planeado, que había cosas que se habían discutido en secreto antes del funeral, cosas que no llegaron a incluirse en la lectura oficial del testamento. En ese momento empecé a dudar de todo. Le dije que si sabía algo, que hablara claro. Y él respondió algo que me dejó helado. Me dijo que la caja no era solo una prueba, sino un mecanismo de control legal diseñado para activar cláusulas ocultas del testamento, y que si yo ya la había abierto, entonces el proceso ya estaba en marcha. Me levanté de la silla sin darme cuenta, caminando por la habitación con el teléfono en la mano, sintiendo como todo se volvía más grande de lo que podía manejar. Le dije que eso era imposible, que nadie puede controlar una herencia desde una caja de madera. Él respondió que mi abuela sí podía, porque había trabajado durante años con abogados especializados en estructuras legales internacionales, fideicomisos y blindajes patrimoniales. Yo me quedé callado otra vez. Entonces él bajó aún más la voz y dijo que no confiara en el abogado principal, que había inconsistencias en la forma en que se había ejecutado la lectura del testamento,
y que había intereses cruzados dentro del despacho. Sentí una mezcla de rabia y paranoia porque ya no sabía qué parte era verdad. Le pregunté directamente si él estaba intentando ayudarme o manipularme. Y esa pregunta lo hizo explotar. Me dijo que no fuera ingenuo, que la familia estaba en guerra en ese momento, aunque yo aún no lo quisiera ver. Y justo cuando estaba a punto de responderle, escuché algo al fondo de la llamada. Voces. Otras voces. Como si no estuviera solo. Le pregunté quién estaba con él, y él cortó la conversación de golpe. La línea se quedó en silencio. Miré el teléfono sin entender nada, y en ese mismo instante recibí un mensaje. Era del abogado. Solo decía una frase. Decía: no abras más documentos sin mi presencia. Sentí un vacío en el pecho porque eso significaba que ya sabían que yo había visto la caja. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Alguien llamó a mi puerta, me quedé inmóvil frente a la puerta. Sin respirar casi. El golpe no fue fuerte, pero fue suficiente para cambiar el ritmo de toda la casa. Miré el teléfono, luego la caja, luego la puerta otra vez. No sabía si abrir o no, pero el segundo golpe fue más insistente. Y una voz del otro lado dijo mi nombre. Era el abogado. No lo esperaba tan pronto. Abrí con cuidado, sin soltar la cadena de seguridad, y vi su cara seria, más pálida que en el funeral. Me dijo que necesitábamos hablar inmediatamente y que no era seguro estar solo con esos documentos. Yo le dije que ya era tarde para eso, que ya había visto todo. Sus ojos cambiaron en ese momento. Como si hubiera confirmado algo que temía. Entró sin insistir demasiado, mirando alrededor como si esperara que alguien lo estuviera siguiendo. Cerré la puerta detrás de él y me pidió que le enseñara todo lo que había dentro de la caja. Yo dudé. Pero algo en su tono ya no sonaba a autoridad, sonaba a urgencia real. Le mostré los documentos, la carta de mi abuela, la lista, todo. Mientras él leía, su expresión se volvía más dura, más tensa. Y finalmente soltó una frase que me heló. Me dijo que esto no era una simple herencia, que era una estructura de control post-mortem diseñada para revelar intentos de manipulación familiar. Yo le pregunté si eso significaba que mi abuela nos había estado probando. Y él respondió que sí, pero que el verdadero problema era que la prueba no había terminado. Sentí un vacío en el estómago. Le pregunté qué quería decir con eso, y él se sentó lentamente, como si lo que iba a decir pesara demasiado. Me explicó que el fideicomiso oculto tenía activadores legales escalonados, y que el primer nivel ya se había activado cuando la caja fue abierta, pero el segundo nivel dependía de las acciones de la familia en las siguientes horas. Yo no entendía cómo algo así podía existir sin que nadie lo supiera. Y él me dijo algo peor. Me dijo que algunos miembros de la familia ya habían presentado impugnaciones legales esa misma mañana. Y que eso podía activar cláusulas de congelación total del patrimonio. Sentí como todo se aceleraba sin control. Le pregunté quién había hecho eso. Pero antes de que respondiera, mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía: ya empezaron. Miré al abogado y le enseñé el mensaje. Su cara se tensó aún más. Y me dijo que ya no teníamos tiempo para esperar, que había que ir al despacho del notario principal inmediatamente. Pero justo cuando terminó de hablar, escuchamos algo en el pasillo del edificio. Pasos. Lentos. Firmes. Y luego otro golpe en la puerta. Pero esta vez no era uno solo. Eran varios, el silencio en el piso se volvió insoportable. Los pasos en el pasillo se detuvieron justo frente a mi puerta. No eran pasos casuales. Eran coordinados. El abogado me miró y me dijo en voz baja que no abriera bajo ninguna circunstancia. Yo asentí sin pensar, pero el cuerpo me traicionaba porque sentía como el corazón me golpeaba en el pecho como si quisiera salir. Entonces alguien habló desde el otro lado de la puerta. Era mi prima. Su voz sonaba diferente. Más fría. Más calculada. Me dijo que sabía que el abogado estaba dentro conmigo, y que no tenía sentido esconderse. Yo miré al abogado sin entender cómo lo sabían tan rápido. Él apretó la mandíbula y me susurró que esto ya había escalado más de lo esperado.
Mi prima volvió a hablar y esta vez dijo algo que me dejó sin aire. Dijo que la caja no era mía, que había sido un error del abogado, y que todo debía ser entregado inmediatamente para evitar problemas legales. El abogado levantó la mano para que no respondiera. Y entonces él habló desde dentro de la casa, con voz firme, diciendo que todo lo que estaba ocurriendo estaba siendo registrado legalmente, y que cualquier intento de presión sería usado en contra de ellos. Afuera hubo un silencio corto. Luego otra voz se sumó. Era mi tío. El mismo de la llamada. Su tono ya no era nervioso, era agresivo. Dijo que no entendíamos lo que estaba pasando, que había millones en juego y que esa caja ridícula no iba a cambiar nada. Yo sentí una mezcla de rabia y miedo. Miré la caja encima de la mesa. Y por primera vez entendí que no era un objeto. Era un detonador. El abogado me hizo una señal para que no dijera nada. Pero yo ya estaba al límite. Me acerqué a la puerta y dije en voz alta que si querían hablar, lo hicieran a través de la ley, no de amenazas. Afuera hubo una risa corta. Mi prima dijo que la ley ya estaba de su lado. Y en ese momento el abogado se puso blanco. Me dijo que si habían contratado ya representación externa, podían haber activado una orden preventiva sobre el fideicomiso. Yo no entendía del todo, pero entendí lo suficiente para saber que era malo. Muy malo. El teléfono del abogado empezó a vibrar sin parar. Él lo miró y su expresión cambió por completo. Me dijo que el despacho estaba llamando, que algo acababa de llegar oficialmente. Yo le pregunté qué era. Y antes de responder, escuchamos el sonido de un sobre deslizándose por debajo de la puerta. Un sobre físico. Dentro del pasillo. Nadie había abierto la puerta. Nadie había entrado. El abogado lo recogió con cuidado como si pudiera explotar. Lo abrió lentamente. Leyó la primera línea. Y se quedó completamente quieto. Me dijo en voz muy baja que la familia había presentado una denuncia formal alegando manipulación del testamento y posible fraude sucesorio. Y que habían pedido congelación inmediata de todos los activos vinculados a mi abuela. Sentí que el suelo desaparecía otra vez. Pero lo peor no era eso. El abogado pasó la página del documento y vio algo más. Y su mano empezó a temblar. Me dijo que no era una denuncia cualquiera. Era una denuncia respaldada con pruebas internas. Firmas, correos y grabaciones. Yo le pregunté cómo podían tener eso. Y él me miró directamente por primera vez desde que llegó. Y me dijo una frase que lo cambió todo. Me dijo que alguien dentro del entorno de mi abuela había estado filtrando información desde antes de su muerte. En ese momento todo encajó de una forma horrible. No era solo una pelea por herencia. Era una filtración planeada desde dentro. Y entonces mi teléfono volvió a sonar. Un número desconocido otra vez. Pero esta vez decidí contestar. Y lo que escuché del otro lado me hizo entender que la guerra real apenas estaba empezando. Contesté la llamada sin pensarlo demasiado, pero en cuanto escuché la respiración al otro lado supe que no era una llamada normal. No había saludo. No había contexto. Solo silencio y una respiración lenta. Controlada. Yo dije quién eres, pero no hubo respuesta inmediata. El abogado me hizo señas desesperadas para que colgara, pero ya era tarde. La voz finalmente habló. Era una mujer. Y dijo algo que me dejó helado. Dijo que mi abuela no murió como todos creen. Sentí que el cuerpo se me congelaba. Miré al abogado y él me arrancó el teléfono de la mano, pero la llamada seguía activa en altavoz. La mujer siguió hablando como si supiera exactamente dónde estábamos. Dijo que la caja no solo contenía documentos, sino un registro completo de movimientos financieros y personales de la familia durante años. Y que mi abuela había estado recopilando evidencia para el momento exacto en que todo explotara. El abogado me quitó el teléfono y gritó quién eres, pero la llamada se cortó de golpe. El silencio fue peor que cualquier respuesta. Yo me quedé mirando el vacío sin poder procesarlo. El abogado caminaba por la habitación ahora completamente fuera de control, diciendo que esto ya no era un caso de herencia, que esto era una operación legal encubierta con múltiples capas.
Yo le pregunté qué significaba eso en términos reales, y él se detuvo y me dijo que si lo que esa mujer decía era cierto, entonces alguien tenía acceso interno a toda la estructura legal de mi abuela. Y eso solo era posible si alguien muy cercano había estado colaborando. En ese instante escuchamos un golpe fuerte en la puerta del edificio. Luego otro. Y luego varios pasos corriendo por el pasillo. No eran los mismos de antes. Estos eran más rápidos. Más urgentes. El abogado me dijo que no abriera bajo ninguna circunstancia y que preparara todo para salir por la salida trasera si era necesario. Yo no entendía cómo habíamos pasado de una herencia a tener que escapar de mi propio piso. Y entonces el interfono del edificio sonó. Era la policía. O al menos eso dijeron. Dijeron que había una orden de revisión relacionada con una disputa legal de alto valor. El abogado se quedó completamente quieto. Me dijo en voz baja que eso no era posible tan rápido sin una intervención interna. Y en ese momento entendí que alguien estaba moviendo todo desde dentro del sistema. Abrimos la puerta con cadena otra vez, y esta vez no era mi familia afuera. Eran dos agentes. Serios. Profesionales. Dijeron que necesitaban entrar para verificar la situación legal del inmueble y de los documentos en posesión. El abogado intentó intervenir, pero uno de los agentes levantó la mano y dijo que ya había una orden preliminar emitida. Yo sentí que todo se derrumbaba otra vez. Les dejé entrar. Miraron la mesa. Vieron la caja. Y en cuanto la vieron, uno de ellos hizo una llamada inmediata. Sin explicaciones. El otro nos pidió que nos sentáramos. El abogado me susurró que esto ya estaba fuera de control judicial normal. Y mientras uno de los agentes hablaba por teléfono, vi algo que me hizo dudar de todo otra vez. Uno de ellos recibió un mensaje, lo miró, y por una fracción de segundo su expresión cambió. No era sorpresa. Era reconocimiento. Como si ya supiera exactamente lo que había dentro de esa caja antes de verla. Y en ese momento supe que el problema no era solo la familia. Era mucho más grande. El agente que había mirado el mensaje dejó el teléfono lentamente en su bolsillo, pero su actitud ya no era la misma. Ahora observaba la caja con una atención distinta, casi profesional, como si estuviera confirmando algo que ya esperaba ver. El otro agente seguía en la llamada, hablando en voz baja, usando términos legales que yo no alcanzaba a entender del todo. El abogado se acercó a mí y me susurró que algo no encajaba, que la rapidez de la orden y la forma en que estaban actuando no era normal ni siquiera para disputas millonarias. Yo asentí sin poder apartar la vista de la caja. Sentía que cada segundo la habitación se volvía más pequeña. El agente que estaba en la llamada colgó finalmente y dijo que necesitaban llevarse los documentos para análisis legal inmediato. El abogado protestó de inmediato, diciendo que eso requería autorización judicial clara y acceso supervisado. Pero el agente lo interrumpió y dijo que ya existía una autorización ampliada por riesgo de destrucción de pruebas. Yo sentí un vacío en el estómago porque eso significaba que alguien había escalado el caso de forma deliberada. Mientras uno de ellos se acercaba a la mesa, el abogado me agarró del brazo y me dijo en voz baja que no permitiera que se llevaran la caja bajo ninguna circunstancia sin copia certificada. Yo le pregunté cómo podía oponerme a la policía en mi propia casa y él me respondió que ya no estábamos en un escenario normal. El agente tomó la caja con guantes y en ese momento ocurrió algo extraño. El segundo agente miró directamente al abogado y le dijo su nombre completo sin consultar ningún documento. El abogado se quedó inmóvil. Yo también. Porque nadie en esa habitación había dicho su nombre en voz alta. El agente añadió que el despacho había solicitado cooperación directa y que todo estaba siendo centralizado, desde una unidad especial de conflictos patrimoniales. Yo nunca había oído algo así. El abogado tragó saliva y me dijo que eso solo existe en casos extremadamente excepcionales donde hay sospecha de fraude estructurado a gran escala. En ese instante sentí que la historia de la herencia ya no tenía sentido como algo familiar. Esto era otra cosa. El agente con la caja me miró por primera vez directamente y me dijo que necesitaban que les acompañara para firmar una declaración inicial. Yo pregunté si era obligatorio. Él respondió que era altamente recomendable. Esa frase me sonó como una amenaza disfrazada.
El abogado intentó intervenir otra vez, pero el agente levantó un documento ya preparado, con mi nombre impreso, como si todo hubiera sido anticipado. Yo lo miré y sentí un escalofrío porque mi firma ya estaba casi esperada antes de que yo dijera nada. Y justo cuando estaba a punto de responder, el interfono del piso volvió a sonar. Esta vez no era la policía del edificio. Era otra voz completamente distinta. Una voz femenina, calmada, precisa, que dijo mi nombre completo y añadió una frase que hizo que todos en la habitación se quedaran inmóviles. Dijo que era del despacho central de ejecución testamentaria de mi abuela, y que el segundo nivel del testamento acababa de activarse. El silencio que siguió a esa frase fue absoluto. Ni el abogado respiraba. Ni los agentes se movían. Incluso el interfono parecía haberse quedado abierto solo para recordarnos que esa voz seguía ahí, esperando. Yo tragué saliva y dije que qué significaba eso de nivel 2. Nadie respondió de inmediato. Y entonces la voz volvió a hablar con una calma casi quirúrgica. Dijo que el testamento de mi abuela no era un único documento, sino una estructura en fases, diseñada para activarse según el comportamiento de los herederos y las intervenciones externas. El agente que tenía la caja dio un paso atrás, como si de repente el objeto pesara más. El abogado me miró y me dijo en voz baja que esto ya no era un procedimiento estándar, que estábamos dentro de algo mucho más grande que una sucesión familiar. Yo sentí como todo lo que había pasado hasta ese momento empezaba a reorganizarse en mi cabeza con un sentido terrible. Las risas del funeral. La caja. Las llamadas. La policía. Todo había sido parte de un mismo mecanismo. La voz del interfono continuó y dijo algo que me heló por completo. Dijo que la impugnación presentada por mi familia había sido prevista y utilizada como detonador legal para ejecutar la cláusula final del fideicomiso oculto. El agente miró al abogado como si por primera vez no tuviera control de la situación. Y entonces la voz añadió que, debido a la activación del nivel 2, todos los activos bloqueados hasta ese momento quedaban temporalmente bajo administración directa del único heredero designado en la fase de contingencia. Y ese heredero era yo. Sentí que las piernas me fallaban. El abogado susurró que eso significaba control total provisional, pero sujeto a validación final. Yo apenas podía procesarlo. El agente bajó lentamente la caja y dijo que eso cambiaba completamente el estatus del caso. Y entonces la voz hizo una pausa. Una pausa larga. Y añadió la última frase. Dijo que mi abuela había dejado una instrucción final personal, no legal, sino moral, dirigida únicamente a mí. El interfono emitió un sonido y de repente se abrió un canal de audio privado. La voz cambió. Ya no era formal. Era más cercana. Más humana. Y escuché algo que no esperaba. Era la grabación de mi abuela. Su voz. Débil pero clara. Diciendo mi nombre. Diciendo que sabía que yo sería el único que no se dejaría cegar por el dinero. Diciendo que la familia no se rompe por la muerte, sino por la ambición. Y diciendo que si yo estaba escuchando esto, significaba que había hecho lo correcto, aunque doliera. Sentí un nudo en la garganta imposible de contener. Luego la grabación terminó y la voz del despacho volvió a hablar para cerrar el proceso. Dijo que a partir de ese momento, toda la herencia quedaba bajo mi administración temporal y que cualquier disputa adicional sería resuelta en tribunales bajo evidencia ya consolidada. Los agentes se miraron entre ellos y uno simplemente asintió, como si ya no hubiera nada más que hacer allí. El abogado me entregó un papel para firmar, pero esta vez su mano temblaba. Firmé sin entender del todo. Cuando todo terminó, los agentes se fueron con la caja, el abogado salió en silencio, y yo me quedé solo en mi casa mirando la mesa vacía. Pensé que todo había acabado. Pero antes de irse, el abogado se giró en la puerta y me dijo una última cosa. Me dijo que mi abuela no solo había dejado una herencia, había dejado un sistema. Y que si ella había tenido razón en todo lo demás, entonces esto todavía no había terminado del todo. Cerré la puerta y me quedé en silencio. Y por primera vez entendí que la verdadera herencia no era el dinero. Era lo que quedaba de la familia después de saber la verdad.